Buenos días para todos, muy bendecidos. Saludamos a todas las personas que están a través de la internet, que nos están viendo. Yo sé que hay muchas que nos están viendo en esta mañana y nos están oyendo por muchos lugares. Saludamos a la gente de Bogotá, que acabamos de recibir un correo. Le quiero leer un correo maravilloso que nos llegó esta semana. Ya hacía días que no dábamos informe de los correos, pero oigan qué lindo está. Dice así: queridos pastores Victorio y Betty, bendecidos. Yo soy Carolina. No voy a dar el apellido porque no. Dice desde Bogotá, Colombia. Pastor Victorio, el pastor Denis ya me comentó que te habló de mí y me alegra mucho oír que aún me recuerdes. Pero antes que nada, quiero contarles que estoy feliz de haberlos encontrado. Durante mucho tiempo traté de ubicarlos en la internet, pero fue completamente imposible. Solo hasta este año encontré las cápsulas en YouTube y solo hasta el domingo pasado logré entrar en la página. Entonces me sumergí de nuevo en la palabra y volví a escuchar la voz de mi pastor. No te imaginas la paz y la confianza. Esto es una persona de ¿cuántos años, pastor? Como 20 años. Me sumergí de nuevo en la palabra y volví a escuchar la voz de mi pastor. No te imaginas la paz y la confianza que me produce escucharte, porque realmente he estado sola todo este tiempo. Mi esperanza es que tuvieras un grupo acá en Bogotá para poder contactarlo, aunque el pastor Denis me dijo que algunos han abandonado la gracia, muchos permanecemos firmes. Dice, yo por mi parte en todos estos años no he asistido a ninguna iglesia de tradición porque para mí no tendría sentido. Pero Dios, que permanece fiel, no me ha dejado y su espíritu me enseña, aunque yo no he sido la más juiciosa y me he ganado procesos, no me ha sido fácil. Pero no olvido que hace 20 años en Ecuador, un pastor que Dios en su misericordia nos envió con un mensaje de libertad y de amor, me regaló la revelación más importante de mi vida, la gracia. Y sí, pastor, hoy le doy gracias a Dios por tu ministerio y te doy gracias por todo lo que me enseñaste, porque por esa palabra me levanté y hoy estoy firme en ella. Porque, como dijo Pablo, si caigo de la gracia, me desligo de Cristo y eso jamás. Entonces tengo razones de sobra para estar feliz por reencontrarlos cada domingo a través de la internet. Recibiré mi alimento reuniéndome con ustedes en espíritu. Así que ella está ahí, oyéndome. Por supuesto, todo el material que quieras compartir conmigo, bienvenido. Hace 6 años charlé por teléfono contigo, Betty. Te contaba que soy mamá soltera, mi hijo se llama Alejandro, tiene 6 años y a pesar de las circunstancias que me rodearon en su concepción, él nació en gracia. Y bendigo a Dios por eso. Sabes, te felicito por ser pastora, esposa del apóstol, mamá de 2 hijos y abuela de 5 nietos. No es tarea fácil. Yo con un hijo y sin esposo, a veces me voy volviendo... que gracias a Dios tengo al Espíritu Santo y los ángeles, y si no, ¿qué? Pero realmente, Betty, gracias por ser de inspiración. Espero poder seguir en contacto. Les envío un abrazo gigante con todo el respeto, la admiración y el amor que siento por ustedes. Carolina. Maravilloso. Así que esa semilla está sembrada. Lo que pasa es que no le dieron el cuidado, pero esa palabra no vuelve atrás vacía. Está ahí, está ahí. La superficie está preparada para seguir hacia adelante. Dejamos aquí nuestro pastor. Bendecido.
El pavo al gallo se encontraron en la calle frente al sedano. Y el gallo le dijo al pavo, oye, feliz día de San Gil. Y le dijo, ¿y tú, tu madre? Porque se iban a echar al pavo. Bueno, entonces, albóndiga de pavo, sándwich de pavo, fricasé de pavo, pavo al horno, ensalada de pavo. Bien, vamos a ver aquí. Qué bueno la gente. Oye, después de 20 años, ¿viste? Esta palabra de gracia es una cosa impresionante. Bien, quiero instruirte una vez más en que para poder entender este evangelio de la gracia es necesario interpretar los símbolos, los ejemplos. Para eso están ahí. Entonces, si usted no lo ha hecho, escriba por ahí una... Visualizar e interpretar el símbolo. Visualizar e interpretar el símbolo, eso nos llevará a la verdad espiritual. Porque lo espiritual es invisible y es muy difícil. Pero si uno visualiza e interpreta el símbolo, eso nos lleva a la verdad espiritual y nos librará de la confusión religiosa. Lo más terrible que hay es la confusión religiosa. Porque es religión, entonces al ser religión la gente cree que está protegida por la religión. Y en lo que está es confundida. Y el que está confundido religiosamente no trata de salir de ahí. El que está en droga sabe que tiene que salir de ahí algún día. El que está en alcoholismo igual, etcétera, etcétera. Pero el que está en una confusión religiosa, ahí se puede quedar toda la vida, a menos que venga alguien y le aclare el misterio de la gracia, que es lo único. Pero para entender la gracia hay que entender el símbolo, porque la gracia es espiritual. El evangelio de la gracia es el evangelio invisible, el evangelio del espíritu, donde diga conmigo, todo está en pasado, todo ya está hecho. Y si quiere rectificar eso, usted lea las epístolas del apóstol Pablo, donde allí todo él te lo va a hablar en pasado. Ya fuimos bendecidos, ya fuimos justificados. Quiere decir que si usted asiste a un lugar que se le llama iglesia y el pastor le dice a usted, vamos a hacer un día de ayuno para justificarnos y santificarnos, el pastor está mal. Porque dice la palabra que ya, diga ya, fuimos justificados en la sangre. Entonces, Él ya derramó la sangre, ya Él murió por nosotros, ya todo está hecho. Pero para poder entender eso hay que entender el símbolo. Entonces, ahí en Jeremías 9:24, no lo busque. Dios tiene ahí a través del profeta Jeremías una expresión que es muy, muy poderosa, donde Él dice, si alguien ha de alabarse. O sea que la gente es de por sí, es la vanidad del sentido de la carne, de la conciencia. A la gente le gusta alabarse, a la gente le gusta estar en competencia con los vecinos, con la familia, con los tíos, con los primos, con los hermanos, aún dentro de las mismas congregaciones, los trabajos, dentro del evangelio, entre los pastores, eso es horrible, aunque predican lo mismo, porque yo siempre he dicho que yo no critico el que conmigo no quieran nada. Yo soy el patico feo, yo eso lo admito, yo no peleo, yo no pataleo, yo eso lo entiendo. Pero lo que yo no entiendo es por qué cuando, por ejemplo, en esta ciudad de Miami, que ellos predican todos lo mismo, no hay una unidad bonita entre ellos y se llevan entre ellos y entre todos ellos se unen y alquilan, por ejemplo, el Joe Ruby Stadium y hacen unas actividades. Sino lo que usted ve es cada uno por su lado, haciendo su propia cosa y una competencia a ver quién tiene más gente y a ver si te pongo una iglesia al lado y si yo puedo robarte 15 o traer 20. Entonces eso te dice a ti que dentro del evangelio hay una competencia a ver quién tiene más gente, quién tiene más silla, quién tiene la iglesia más grande. Sin embargo, mi instrucción es que tú te grabes bien esto en tu conciencia. Pasa igual en los negocios, tengo muchos negocios, tengo muchas casas, tengo mucho dinero, muchas prendas, muchos carros. Dice Dios,
si alguno ha de alabarse, alábese en entenderme y conocerme a mí. O sea, que el día que nosotros podamos conocerlo un poco mejor, ese es el día que podemos alabarnos en algo, es decir, yo entiendo un poquito este asunto de Dios, porque Dios es muy profundo y cada día nos sorprende con cosas nuevas. Porque su palabra es un misterio y según nos va revelando Dios, nos vamos asombrando. Diga, yo me asombro. Dios es el Dios de los asombros. Entonces, lástima que algunas personas pues no estuvieron aquí las enseñanzas pasadas, pero ahí en Segunda de Pedro capítulo 1, hemos estado hablando de que la palabra profética es lo más seguro. Segunda de Pedro, capítulo 1, yo hoy sí traje la versión esta, la paráfrasis, que lo dice de una forma muy peculiar, y a mí no me gusta el frío. Este es el calor. Estuvimos también diciendo que hay una mala asociación con la palabra profecía o profeta, que la religión evangélica le ha hecho creer a la gente que profecía es cuando alguien en la iglesia se pone en pie o algún predicador se pone a hablar cosas que nadie entiende, en lo que llaman lenguas angelicales o lenguas espirituales, y entonces dice, aquel trajo una profecía. Eso no es profecía. Profecía es cosas que Dios escribió y escondió y le reveló a los profetas, y ellos anunciaron anticipadamente. O sea, profecía no es otra cosa que anunciar el corazón de Dios de forma anticipada. Profecía es anunciar el corazón de Dios de forma anticipada. O sea, la profecía con lo que tiene que ver es con las cosas de Dios, no con las cosas de la gente. Por ejemplo, yo profetizo que la mujer, la esposa de fulano va a ser fulana. Eso es horóscopo, eso es brujería, cosas de eso. Profecía trata con las cosas de Dios. Las cosas maravillosas de Dios, las cosas que nos asombran de parte de Dios, el creador del universo entero, que creó todo lo que hoy se ve de lo que no se veía con el poder de su palabra. Y eso ya a la vez que tú empiezas a meditar en eso, dices, wow, solamente con hablar creó todas las cosas. Y no solamente las creó, dice ahí que las sustenta con el poder de su palabra. Y esta tierra que es redonda y da vuelta en un eje imaginario que no existe, no se va para ningún lado, sino se mantiene ahí, porque Él creó la tierra con su palabra y la sustenta en el mismo lugar con su palabra. Y creó el mar y le dio una orden al mar que hasta ahí estuviera. Y entonces tú te vas asombrando de esas cosas, ¿ves? Porque esa es la profecía. La profecía tiene que ver con su palabra, ¿ves? Entonces nosotros comparamos eso con que cada uno de nosotros vivimos en una burbuja profética. ¿Eh? Mi vida es una vida profética, la tuya lo es igual. ¿Por qué? Porque tú tienes un futuro, yo también tengo uno. Y en nuestra vida nos hace falta, diga siempre, que nos suceda algo hoy para que nos lleve a mañana. El problema de muchos de nosotros es cuando Dios ya nos quiere llevar al mañana. Tocó el tiempo, porque la vida profética o la profecía es como un relojcito que da vuelta. Como tú pones un despertador, ¿verdad que sí? Y lo pones, vamos a decir, para las 5:30 de la mañana. Si tú te despiertas a las 4 y lo miras, él está a las 4, ¿sí o no? La campana que ahora va a sonar a las 5:30. Pues así pasa nuestra vida, es una vida profética. Hay cosas que están por cumplirse en nuestras vidas y Dios va a necesitar producir algo en el presente, que eso nos lleve al futuro. Entonces, muchas veces, nosotros cuando Dios está produciendo ese algo en el presente, que no lo entendemos, nos ponemos a patalear y a luchar porque no entendemos lo que está pasando en el presente. Entiéndase, no nos gusta. Diga, no me gusta. Porque como no lo entiendo, no me gusta. Yo quiero entenderlo todo. Yo quiero razonarlo todo. Yo quiero que si me está pasando algo, yo pueda entenderlo y decir, qué bueno.
H está pasando porque H más H va a ser 80 y 80 más 80 son 160. Perfecto, qué bueno, pero Dios no opera así. Porque la fe tiene un ingrediente que se llama incertidumbre. ¿Sabes lo que es incertidumbre? Que tú no sabes qué es lo que va a pasar el próximo segundo. Y Dios se mueve en la incertidumbre, porque de eso se trata la confianza. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros el problema que tenemos es cuando Dios está tratando con nosotros en ese presente para llevarnos al futuro, nos resistimos. No admitimos el presente, no lo elaboramos. Damos quizás hasta a veces hasta un paso atrás, nos vamos otra vez al pasado. Entonces lo que estamos haciendo es malogrando que esa burbuja profética en la cual está encerrada nuestras vidas nos lleve al futuro, que el futuro de Dios siempre es mejor que el presente nuestro. Entonces la profecía es eso, es el anuncio de Dios a algo anticipado. Por supuesto, cuando tú anuncias algo de Dios anticipadamente, si tú lo estás anunciando anticipadamente, lo obvio, el sentido común te dice es que el resto de la gente no lo sabe. Porque si el resto de la gente lo supiera, nadie tenía que anunciarlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú anuncias algo anticipadamente, el resto de la gente te va a mirar raro. El resto de la gente te va a rechazar porque tú estás nadando en contra de la corriente popular. Entonces, la profecía de Dios en cuanto a la palabra es algo que siempre, cuando se ha anunciado, nunca ha sido popular. O sea, el profeta siempre anuncia algo hoy que la gente religiosa que vive con ese profeta hoy no lo conoce ni lo entiende. Por lo tanto, rechaza a esa persona que lo está hablando. Pero que tiempo después, el futuro, eso que anunció se convierte en algo normal y popular. Y pusimos ejemplos, por ejemplo, Isaías 7:14. Es una de las profecías más contundentes que puede haber en la Biblia, pero que en el momento que Isaías la dijo, le costó la vida. Pero sin embargo, hoy en día ya, ¿qué decía? He aquí una señorita que tiene 13 años, una niña que no ha tenido relación nunca con un hombre, concebirá. Y además de concebir, dará a luz un hijo. Ya eso era suficiente para decir, este está loco, ¿verdad? Pero estaba loco en aquella ocasión. Después dijo, ese niño, su nombre va a ser llamado Elohim, Dios viviendo en un hombre. Imposible para aquella época, ¿verdad? Lo rechazaron. Isaías, la historia dice que lo estiraron con unos caballos, con unas yuntas de caballos, y con un serrucho lo picaron por el medio, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy tú vas por las calles en estos días navideños y donde quiera ves al niño Jesús con la madre, con los burros, con las ovejas y nadie se, ¿cómo se llama? Nadie se acuerda ni que Isaías lo dijo. Hoy es popular todo eso, nadie se asombra. Entonces todo lo que es profético asombra a la gente de ese tiempo. Entonces, cuando pasa el tiempo, todo viene siendo popular. Bien, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, mira que hay unos asientos y son más baratos que los de allá atrás. Ya, Bertico. Mira cómo dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Yo lo voy a leer de esta versión que tengo aquí, que es la que casi todo el mundo usa, y voy a usar la paráfrasis que nos la explica un poquito mejor. Porque hay tanta gente que hay que hacer frío, ¿no? No nos conviene tanta gente porque ya después hay que empezar a buscar lugares más grandes y eso. No. Pónganse de acuerdo, vengan un domingo uno, otro domingo viene otro, por favor, por favor. Ok, 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso es que está aquí, la puede entender todo el mundo. Porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora te voy a leer de aquí de esta paráfrasis, es una Biblia igual, pero como estos manuscritos fueron escritos en un idioma que es tan extenso, pues a veces una palabra se puede usar en diferentes versiones. Aquí dice, en el verso 19 igual, dice, así que nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de las profecías. O sea que ha habido gente, como nosotros mismos, que tenemos la bendición de leer lo que fue escrito por los profetas, pero al mismo tiempo vivirlo. O sea, somos gente que Dios nos ha... Yo pienso que nosotros somos la generación más bendecida. Porque hemos nacido en un tiempo donde podemos leer la profecía y al mismo tiempo verla. ¿Ves? Ver el cumplimiento profético. ¿Ves? Entonces dice que la profecía, dice, nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de las profecías. Oído, bien haría ustedes en examinarlas cuidadosamente, porque como antorchas que disipan la oscuridad, sus palabras permiten entender muchas cosas, oído, que de otra manera serían oscuras y difíciles. ¿Ves? Cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas, el día esclarece en nuestras almas y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones. Porque ninguna de las profecías de las Escrituras es fruto del intelecto humano, sino que aquellos santos hombres de Dios, los profetas, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros somos la generación que podemos tener una seguridad que Dios honra toda su palabra profética. Porque no hay una sola que tenga que ver con Dios, por supuesto, no con la gente, ni con el sistema. No hay una sola vez que Dios no haya profetizado algo, por más imposible que esto pareciera, que finalmente no se cumplió. Por ejemplo, estuvimos analizando ahí en Zacarías 3:9, donde simbólicamente nos habla de que Cristo era aquella peña, de que Cristo era la piedra angular, donde se edificaba la iglesia, y donde dice ahí que esa piedra tenía 7 ojos, y vimos que eran los 7 espíritus de Dios, y vimos que esa piedra sería herida, y ahí dice, y en aquel día, hablando 552 años antes, y en aquel día será quitado el pecado de la tierra en un día. ¿Eh? Eso lo dice ahí en la Biblia de toda la gente. La gente de aquellos tiempos, oído, no les convenía ese anuncio. Por lo tanto, lo ignoraron, como no es que no esté ahí, sino yo no le voy a hacer mucho caso, no le voy a prestar mucha atención, no le voy a dar mucha importancia, porque eso que dice ahí me perjudica a mí. ¿Por qué me perjudica a mí?, decían ellos. Porque en aquella época del Antiguo Testamento, los únicos que estaban llamados a abrir los rollos y leer, no era como tú y como yo, que tenemos una Biblia y cualquiera la abre y la lee, ¿no? Porque la profecía no es de interpretación privada, sino en aquellos tiempos solamente los sacerdotes eran los únicos que tenían la autoridad, los superhombres abrir las escrituras y leerlas y enseñarle a la gente. Entonces cuando ellos leyeron ahí, aquí esa piedra quitará el pecado de la tierra en un día, dijeron, si esto llegara a suceder, nos acaba con el negocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, una vez al año, vivían del sacrificio de los animales, y no solamente los sacerdotes, sino todo lo que venía de la tribu de Leví, sacerdotes, hijos, aunque fueran unos sinvergüenza, aunque fueran unos borrachos, aunque fueran lo que fueran, hijos de sacerdotes de la tribu de Leví iban a ser sacerdotes, los nietos también, aunque fueran unos ladrones, aunque fueran unos trangalangas, no importa lo que fueran, por cuanto venían de la tribu de Leví, iban a ser sacerdotes. Entonces cuando ellos leen esto,
Ellos dicen, a nosotros no nos es negocio estar hablándole a la gente de eso. Cuidado con hablar de que va a ser quitar el pecado, porque si se quita el pecado no hay necesidad de sacrificio. Si no hay necesidad de sacrificio, no hay a quien venderle los chivos ni los carneros. Si no hay necesidad de sacrificio, no hace falta sacerdote. Si no hace falta sacerdote, nos tendremos que ir a vender periódicos o yuca porque se acabó el negocio. Entonces, claro, el religioso cuando hay algo que no le conviene, lo calla, lo trata de ignorar y lo trata de atacar. Y si la palabra permanece, pues entonces ataca al portador del mensaje. Por eso cuando Juan el Bautista, diga 558 años después. 558 años después. Avisó y dijo, vengan al Jordán, que yo los voy a bautizar en agua para quitarle los pecados. Todo el mundo vino, porque era un negocio redondo, ¿verdad? Cuando la gente llegaron, ese no fue el anuncio de Juan. El anuncio de Juan fue, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Zacarías una vez? ¿Se acuerdan? Aunque ustedes no han querido predicar de eso nunca, porque eso está ahí, ¿Se acuerdan que Zacarías dijo una vez que Dios quitaría el pecado de la tierra en un día? ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Sí, mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque estaba el cumplimiento profético, 558 años después de que Zacarías dijo, aunque los religiosos no lo quisieron predicar, ahí se cumplió la palabra profética, porque todo lo profético se cumple. Ahora, ¿qué le pasó a Juan el Bautista por hacer ese anuncio? Lo agarraron, ¿quiénes? Los religiosos le cortaron la cabeza y se la llevaron al rey en un plato. Porque el anuncio ese no les convenía. Él lo que les estaba diciendo era, se les acabó el negocio de estar condenando a la gente todos los años, el año entero, condenando a la gente. Por eso Jesús le decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados a los religiosos. Siempre el problema de los religiosos, de Jesús fue con los religiosos, nunca con la gente del pueblo. Bueno, el mejor ejemplo es que Jesús muere y resucita y con cuerpo glorificado y no se le aparece primero al sumo sacerdote. Hello. Se le aparece, ¿tú sabes a quién? A María Magdalena, la prostituta. Porque Jesús y los religiosos no... Diga, se parecen a ti, pastor. Porque lo lógico sería que si Jesús se va a aparecer, se le aparezca al Papa, primero que a nadie, ¿verdad? O al sumo sacerdote, le diga, oh, sumo sacerdote, majestad divina, qué sé. No, a la prostituta María de Magdalena, oído, fue la primera misionera con un mensaje de parte de Dios. Vete y dile a mis hermanos que voy de camino. Entonces, todo lo profético se cumple de una manera... Esto quiera el religioso o no quiera. Yo quiero hablarte hoy de algo, porque ese mensaje de que Dios quitó el pecado del mundo, eso le acaba a los predicadores con la condenación todos los domingos. Entonces tú puedes leerlo en tu Biblia, que ahí está, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, dice que aquel que padeció en la carne terminó con el pecado. En Hebreos 9, 26 dice que él quitó el pecado del medio, lo quitó. Juan 29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que no es un invento de un libro que estamos leyendo. Lo dice tu Biblia. Lo que pasa es que tú no lo vas a oír predicar en las demás iglesias, porque pasa igual que cuando Zacarías lo anunció. Tú no lo ves anunciado en ninguna parte. Porque lo que le perjudica al religioso, al líder religioso, él no lo anuncia. De lo que yo te voy a hablar hoy, tú vas a ver la diferencia de lo que Dios dice sobre eso y de lo que te dicen los religiosos. Y claro, por supuesto, nosotros recibimos unos correos muy lindos. Pero recibimos otros también que echan candela. Lea conmigo en Joel capítulo 2. Tú no pelees conmigo, Tú lees tu Biblia
Y tú, tranquilo, Pacheco, ¿eh? Y busca todas las versiones que tú quieras, que yo tengo como 18. Y antes de venir acá yo las busco toditas. Y busca todos los idiomas que ya yo los busqué. Joel capítulo 2, verso 28. Joel. Y cuando lo encuentres vas al capítulo 2 de los Hechos. 2 de los Hechos. A ti te va a gustar. Al religioso no. Porque con este mensaje se le quitan las herramientas a ellos. Se quedan desnudos. Y muchos de ellos comprenden que ellos nunca debieron haberse metido a esto de predicar. Porque la mayoría de ellos dependen de la manipulación. Oye, no hay una religión que tenga más invento y más muletilla que la evangélica. ¿Verdad que sí? Que si el ayuno, que si ponte las manos, que si echarle el aceite, que si la línea de fuego, que si ponte de rodillas, que si la vigilia. Que si vamos a convertir el agua en vino. Que si voy a soplarte, te cae. Entonces, nosotros somos como una piedra en el zapato. Y todo el que decida predicar esto tiene que entender eso. Aunque ya tú lo tienes ahí. Bien. Ok, en Joel capítulo 2, verso 28. Vamos a leerlo despacito porque ahí dice una cosa que tú nunca la has oído predicar. Y está ahí, pero no conviene predicarla. Y cuando yo la lea te vas a dar cuenta que está ahí. Pero que siempre estuvo ahí. Dice, y después de esto, o sea, te está hablando en tiempo futuro. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Y está en letra mayúscula espíritu. Está hablando Dios, mi espíritu. Y lo derramaré yo. Una cosa es que Él lo va a derramar y otra cosa es que la gente con sus actitudes religiosas lo estén... Yo no sé si tú has ido a iglesia que te dicen, dale, grita, alaba, derrama, Señor, tú vas a ver, si tú sigues, Él va a derramar. No, si aquí no hubo que hacer nada y Él derramó. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre... Observe que ahí no dice sobre los evangélicos, sino sobre toda. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bien, 855 años después. Jesús hace su sacrificio, resucita, se le aparece a sus discípulos. Y allá en Hechos capítulo 1 le dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se acuerdan lo que dijo Joel? 800 y pico años antes. En los próximos días eso va a tener cumplimiento. Y dice ahí en el capítulo 2 de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, las dos cosas. Diga las dos cosas, porque no es suficiente con andar juntos. A veces andamos juntos, pero andamos, ¿verdad? Sino unánimes, juntos. Aunque ellos habían estado ya juntos por varios días.
pero no estaban unánimes. No había pasado nada. Ahora están unánimes y juntos, esperando o siguiendo las instrucciones que Jesús le había dado, que era que esperaran allí tranquilamente, porque no era cuestión de ellos hacer nada, sino simplemente era cuestión de esperar el cumplimiento profético de Joel 2:28, que decía: y en aquellos tiempos yo derramaré. O sea, no es una cosa que va a depender de ustedes, sino cuando se cumpla el tiempo, depende de mí. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces dice ahí en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Cómo? Diga, como de fuego. O sea, no era fuego, sino como de fuego. Como cuando en Jesús descendió el Espíritu Santo, dice, como paloma. Quiere decir que de la misma forma que una paloma desciende, pero no era una paloma. La iglesia evangélica enseguida cogió una paloma y la pone en los lugares para decir ese es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y tiran palomas y todas esas cosas. No. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con una paloma, ni la paloma con él tampoco, sino que él descendió como, diga, como desciende una paloma, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había sucedido nunca, era la primera vez que el Espíritu Santo iba a posar sobre un hombre, y ese hombre era Jesús. Aquí en este momento también era necesario que hiciera como lenguas de fuego, y ahora te explico por qué. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. La iglesia evangélica enseña de que son las lenguas espirituales o angelicales, rica manda aquí, rica manda allá, cosas así. No es eso, sino, diga, idiomas. Idiomas. Pastor, ¿cómo tú lo sabes? Porque más adelante te lo dice, hijo, mira, ven, sigue leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma, nuestra lengua, en las que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. ¿Qué estaba pasando? Que eran gente que hablaban un idioma. De momento el Espíritu Santo, para dar testimonio a aquellos que estaban allí, le dan a hablar idiomas que ellos no conocían, pero que cuando están hablando esos idiomas, lo que están hablando es las maravillas de Dios. Entonces el africano dice, pero ¿cómo este Galileo está hablando en africano? Y el árabe dice, ¿cómo este Galileo está hablando en árabe? ¿Cómo este otro está hablando en el idioma que se usa en Egipto? Y cómo este, que solamente es Galileo, está hablando en el idioma de Mesopotamia. Claro, el resto no entiende. Creen que están hablando cosas de jerigonza porque ellos no entienden. Entonces, lo que ellos dicen, el hombre carnal dice, mira, verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estos
esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel 858 años antes, que dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, yo estuve buscando ahí la traducción a carne. La palabra carne, en el griego se usan dos. Se usa soma, que es la parte de los órganos. Los brazos son soma, el corazón es soma. Pero hay una parte que es la parte del sarquicos, que es el sarc, que quiere decir todo esto que te voy a leer aquí. Mira. Quiere decir, dice, donde ahí dice carne, esto es lo que Dios está queriendo decir. Naturaleza humana, humanidad, descendencia humana, descendientes, naturaleza pecaminosa. Y tú deberías estarte preguntando, ¿cómo si toda carne, según el pastor me está explicando ahí, quiere decir naturaleza pecaminosa, entonces el Espíritu Santo se está derramando sobre esa carne? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿O sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí o no. Ah, ya. No, es bueno que te preguntes, pues no eres un mongo. Pues para eso Dios te dio un cerebro para pensar, ¿no? Y lo último que yo quiero es gente oyéndome a mí que sean... Acuérdate que este mensaje que nosotros manejamos es para gente inteligente. Esto no es para mongos que van a la iglesia y cualquier cosa que se les diga lo aceptan como bueno. Esto es para gente inteligente, aunque no todos lo parezcan. Dice, naturaleza pecaminosa, te dije descendencia humana. Ok, eso es lo que quiere decir la parte de sacar. Ahora, regresa conmigo ahí al capítulo 2. Siempre recuerda de que para entender la verdad espiritual hay que ir al símbolo. Y el símbolo aquí, para nosotros entender al Espíritu Santo, tenemos que entender el lenguaje que le está usando ahí. Fíjate que te está usando como fuego. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo que te está diciendo, el Espíritu Santo operó en esta gente. ¿Cómo opera? El fuego. Entonces, para entender tú al Espíritu Santo, tienes que entender primero al fuego. Préstame una herramienta que yo traje ahí más o menos, a ver si podemos nosotros entender bien esto esta mañana. Venga. Escriba ahí, fuego. Fuego, escríbalo. Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra fuego, y somos gente que nos ocupamos de entender el corazón de Dios, en diferentes lugares vamos a encontrar diferentes palabras. Como por ejemplo, cuando tú lees la palabra agua, en unos lugares aparece en griego hidro, que es agua líquida, pero en otros lugares aparece udor, que quiere decir agua viva, que es la que usó Jesús cuando le dijo a Nicodemo, los que nacen del agua y del espíritu. Jesús le está hablando a Nicodemo de la misma agua que le habló después a la samaritana. Samaritana hablaba de hidro, de agua líquida, pero Jesús hablaba de agua que produce vida, y es un udor con zoe, un udor, un agua que produce vida eterna, que es lo que le está hablando a Nicodemo, los que nacen del agua que produce vida eterna y del espíritu. De ahí los religiosos han agarrado eso para bautizar a la gente en agua. ¿Viste? Pero no, eso no fue lo que quiso decir Dios.
Entonces, cuando tú lees ahí la palabra fuego, en algunos lugares en griego aparece la palabra pur, P-U, dos punticos, una R, pur. En otros aparece la palabra phos, P-H-O-S, P-H-O-S. Y en otros aparece la palabra empripremi. Así se escribe, empi, una H, premi. Las tres cosas quieren decir tres cosas diferentes. Si tú miras el fuego está dividido en tres también. Mira. Amarillo, rojo y azul. Uno de ellos, purifica. Te agarra el oro, por ejemplo, para derretirlo y limpiarlo, lo tiene que meter en fuego. Esa es la palabra purifica. La otra parte del fuego, lo que hace es que alumbra, que es la palabra phos, alumbra, ilumina. Y la empripremi calienta y consume. El único que tiene la capacidad de dividir eso es el que lo creó. Fíjate que, bueno, es que Dios es tan maravilloso, diga maravilloso, que cuando uno está para esto, uno se maravilla y se asombra. Lo que maravilló, llamó la atención y asombró a Moisés fue que en el arbolito aquel, Dios está usando solamente una parte del fuego. Porque lo que asombró a Moisés y lo hizo ir allá no fue que la matica tenía candela. Porque eso... Pero Moisés está ahí en sus ovejas de sus suegros ahí en el valle y de momento le llama la atención algo que estaba por allá y que alumbraba, diga alumbraba. Y entonces miró. Pero lo que le llamó la atención a Moisés no fue que la zarza, el arbusto, estuviera con candela. Lo que le llamó la atención a Moisés era que el arbusto estaba en candela y él se quedó mirando y lo veía mirando y lo veía mirando y alumbraba y alumbraba y alumbraba y alumbraba y alumbraba, pero no se quemaba. Entonces eso le llamó la atención tanto a Moisés que lo hizo subir, ¿eh? Entonces, tú visualizas a Moisés subiendo la ladera. O sea, no, eso no fue un brinco así y llegué hasta allí, sino le tomó tiempo ir a la curiosidad. Y la curiosidad es la que te lleva a ti a la revelación. Hello. Porque la curiosidad te lleva, primero te ilumina el lugar oscuro y te da la curiosidad de tú seguir buscando la verdad. Y Moisés vio aquella mata que tenía candela, pero que no se consumía. Y dijo, no, aquí hay algo raro, aquí hay una magia en esto. Yo voy a subir a ver qué es lo que pasa ahí. Y efectivamente, cuando llegó cerca, se asombró más cuando la mata le habló. Porque lo que Dios le iba a decir a Moisés necesitaba que Moisés estuviera asombrado. ¿Viste? Él está asombrado porque ve la mata alumbrada, pero no se consume y lleva rato ahí en candela. Y entonces dice, pero aquí tiene que haber algo sobrenatural. Porque lo que iba a acontecer en la vida de Moisés iba a ser algo sobrenatural. Entonces, lo segundo es que le habla a la mata. Entonces ya Moisés dice, espérate, que aquí hay algo más todavía de lo que yo pensaba. Entonces la voz le habla y le dice esto, mira. Primero te pregunto, los que conocen un poquito historia bíblica o los que han visto por lo menos la película de los 10 mandamientos, ¿que han ido alguna vez al cine? ¿Sí? Aunque no hayan ido nunca a la iglesia, no importa. Pero los 10 mandamientos lo viste, ¿verdad? Tú sabes lo que pasó con Moisés después, ¿verdad? Que fue a un lugar llamado Egipto y se enfrentó al faraón, ¿verdad que sí? Y viste las plagas, los piojos, las ranas y el agua convertida en sangre, ¿viste todo eso? Entonces Dios lo estaba llamando a un ministerio sobrenatural. Entonces el llamamiento tenía que ser ¿cómo? Sobrenatural. Entonces él empieza así, ¡ra! La mata con candela, pero no se consume. Dice, espérate, aquí hay algo que yo no vaya, eso yo nunca lo había visto. Entonces sube la montaña, ran, y llega hasta allí. Cuando llega ahí, la mata le habla. ¿Y qué le dice? Quítate
el calzado de tu pie. Lo que le está diciendo es, calzado se lo pone uno en el pie. ¿Y uno usa los pies para qué? Para caminar. Y con los pies uno coge el camino que a uno bien le convenga, bien sea el de Dios o el de uno. Le está diciendo, quítate esos zapatos que tú tienes. Porque a donde yo te voy a mandar con los que tú tienes no te sirve. Porque a donde yo te voy a mandar no puedes tú seguir siendo Moisés. Tienes que ser un receptor de mi voluntad y no a las cosas a tu manera, sino a la mía. Porque si usted entiende el proceso de Moisés, en cada momento Moisés siempre estaba protestando por lo que Dios le estaba mandando a hacer. O sea, necesitaba obediencia. Y una de las obediencias era que Dios le decía, mira Moisés, el faraón tiene el corazón endurecido. Ah, sí, está bien. Pero vete allá y dile que deje ir a mi pueblo. Pero oye, pero el pueblo tuyo son los 3 millones esos esclavos que hay ahí, son los que hacen los ladrillos. ¿Cómo lo va a dejar ir? No, dile que deje ir a mi pueblo. Y tú dices que tiene el corazón endurecido, sí. Ah, se lo vas a ablandar. Dice, no, Moisés, se lo voy a endurecer más. Entonces tenía que hacer un llamado sobrenatural. Y lo que le está diciendo es, siendo Moisés y pensando a tu manera y haciendo las cosas como a ti te da la gana, tú no vas a poder sobrevivir allí en Egipto con lo que te espera. Te tienes que cambiar de zapato. Entonces cuando se para allí, que es un llamado al ministerio, diga ministerio, Dios le está diciendo, con los zapatos que tú tienes, haciendo las cosas a tu manera, sabio en tu propia opinión, no puede ser. Te tienes que quitar ese zapato, porque el lugar que tú estás pisando es santo, no es cualquier lugar. Esto no se trata de dirigir un negocio, estos son otros 20 pesos. Bueno. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 2, mira lo primero que hace. Lo que hace Dios para poder llenar. Lo primero que hace el Espíritu Santo ahí, diga que funciona como el fuego. Funciona como el fuego. Lo primero que hace es purificar. Porque si no purifica primero no te puede llenar. Porque si él va a llenar se encuentra una carne muy pecaminosa. Entonces primero él purifica. Y después, oído, escucha, va consumiendo en nosotros poco a poco todas aquellas basuras y porquerías que traemos de allá. ¿Sabes lo que es basura y porquería? ¿Eh? Gente sin valores, gente sin principios, gente sin educación, gente maliciosa, gente traicionera, gente mal hablada, gente mal educada. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo, Él te tiene que ir consumiendo eso poco a poco. Pero para podértelo consumir, no te lo puede consumir todo de... Porque si te lo fuera a consumir todo de... ¿Qué pasaba? Se nos echaban a perder las sillas, trocitos de carbón donde quiera. Ven que voy a consumirle las malas actitudes a este. Ay, ¿qué pasó? No eran muchas. Demasiado. No aguantó. Pero entonces llega y hace. Y purifica. Purifica. Entonces dice, así que como ya está purificado, ahora yo puedo llegar. Diga, puedo llegar. Porque si no purifica primero, no puede llegar. Porque la carne es pecaminosa. Entonces él llega y te empieza a iluminar, a darte fos. A iluminar su palabra. Y después de la iluminación, como la matica, viene la revelación. Y según Él te va iluminando a través de la iluminación del Espíritu Santo y te vas revelando, tú te vas dejando llevar. Jesús se lo dijo a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, quiere decir cuando eras inmaduro, no está hablando de joven en edad, oído. En Dios no hay jóvenes ni viejos en edad. Dios no mira eso. Y si tú llevas tiempo en este asunto de las iglesias, tú vas a estar de acuerdo conmigo que a veces conocemos muchachos
que tienen 21, 22 y 23 años y son unos viejos en el espíritu. Y sin embargo conocemos gente vieja que lo que dan es pena, que llevan 50 años en el evangelio y cada día que pasa son más sinvergüenza. ¿Sí? Entonces Jesús lo que le está diciendo a Pedro es esto, mira, le está diciendo, cuando tú eras inmaduro, léelo conmigo, Juan 20, ven. Cerquita ahí donde estamos. Juan 20 no, 21. Entonces este es un mensaje de piedra en el zapato a los religiosos. Hace como unos años atrás yo estaba cambiando la televisión y no sé si todavía está un pastor de aquí en Miami. Tenía un programita de televisión ahí y paso pan ahí, lo miro y le decía a las personas, mira, ¿ya tú recibiste a Jesucristo? Sí. Ah, pero te falta el Espíritu Santo, espérate. Yo voy a soplar, cuando yo sople tú haces y respira y ahí lo recibes. Dije, pero qué clase de verdugo este tipo. Porque es que este mensaje es una piedra en el zapato, porque aquí todo aquello de tienes que ayunar para recibir el Espíritu Santo, tienes que venir a vigilar para recibir el Espíritu Santo, te tengo yo que tocar para recibir el Espíritu Santo, tienes que esperar a que yo haga el culto especial del Espíritu Santo, tienen que venir vestidos de blanco todos para recibir el Espíritu Santo. Y entonces cuando yo ore y hable en lengua y te ponga las manos, entonces tú recibes el Espíritu Santo. Entonces por esto es que este mensaje, diga conmigo, derramaré de mi espíritu, diga sobre toda carne. Ahí no dice evangélico. Juan 21, verso 18. Ay, diga, Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. Allí había de cuántas naciones, 17. Creo que había un cubano también ahí, ¿eh? O por bueno, había dominicano también. Llegó en balsa. Juan 21, verso 18. Pedro se está marchando ahí de una entrevista que tiene con Jesús y Jesús le ha hecho 3 preguntas que lo taladró. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le va a contestar él al que lo sabe todo? Cuidado con eso, porque no le está contestando un amigo, un hermano, un papá, un mamá, un hijo, ¿me amas? No, le está hablando ¿quién? Jesús. Pedro, ¿me amas? Más que esto, le había dicho. Pero tú sabes que sí te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. Sí. Pedro, ¿me amas? Dijo, ay viejo, tú lo sabes todo. Mira, y lo dice, en el verso, mira. Le respondió, en el verso 17, Señor, tú lo sabes todo, no me preguntes más eso, no me vas a quedar más contigo. Y en el verso 18 le digo, de cierto te digo, cuando eras más joven, entiéndase, inmaduro, tan inmaduro fue que lo entregó, ¿te acuerdas? Lo negó. Te ceñías. ¿Qué quiere decir eso? Tú te ceñías, tú hacías lo que tú querías, tú eras sabio en tu propia opinión, tú no consultabas con nadie, tú lo mismo sacabas la espada y le cortabas la oreja a aquel que le tiraste a la cabeza, que venía la mujer y te preguntaba si tú andabas conmigo y tú le decías que no me conocía, tú lo mismo ibas para acá, que ibas para allá. Cuando tú eras más inmaduro, tú te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, seas maduro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Tanto fue así que un día extendió las manos y ese lo llevó a la muerte. Un día le extendió las manos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo, se te cumplió el tiempo. Vamos conmigo. Y lo llevó, lo dice el verso 19. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió, sígueme. Lea conmigo en Hechos capítulo 10. Diga, sobre toda carne. Toda carne. Pastor, no hay que ayunar para eso. No, no lo dice aquí. Pastor, hay que vigilar. No, no lo dice aquí. Pastor, hay que portarse bien. No, no lo dice aquí. Te portas mal, tú cosechas lo que tú siembras. Pero Dios no, Dios te ve limpio por la sangre de su Hijo. Hechos capítulo 10. Ese mensaje de la gracia es una piedra en el zapato. Porque cualquiera entonces oye y dice lo que uno no dice. No, si esa iglesia el pastor le dice acá a la gente, no, veas todo lo que tú quieras. ¿Yo dije eso? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero es que en cualquier iglesia que tú vayas, tú también eres libre de hacer lo que tú quieras. Si los escándalos más grandes pasan en las iglesias religiosas, por favor. Hechos 10, verso 1. Vamos a ver aquí, vamos a leer el verso 1. A ver. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas ofrendas, diga como yo, al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Voy a leer otra vez el verso 1, ¿ok? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un romano, que no era judío, no andaba con Jesús. Sin embargo, Dios le dio una visión. Ahora yo te voy a poner un ejemplo, a ver. ¿Pudiera alguien dudar que el Espíritu Santo estaba dirigiendo durante toda su vida a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Ah? Donde nos quitamos el sombrero delante de ella. ¿Pudiera alguien dudar, por ejemplo, que Rolando debe conocer la historia de un sacerdote francés llamado el Padre Claret, que estaba en Cuba y allá en la Sierra Maestra montado en un burro, tuvo una visión, un éxtasis, se cayó del caballo y cuando se levantó de allí, dijo, Dios me acaba de mostrar, eso es en los años 50 y pico, donde de estas lomas bajan una gente vestidas de verde con barbas y la sangre del pueblo va a correr y será como un demonio para este país y durará entre 40 y 50 años. ¿Lo han tratado de quitar? Cantidad. Ellos dicen que más de 1000 intentos de asesinato le han hecho. Yo no sé si 1000, pero yo sé que unos cuantos sí. Ahí está el hombre. Y va a estar hasta que se cumpla esa profecía. Y dijo que se iba a desaparecer solo. ¿Viste? Entonces, ¿y a quién le dio esa profecía a Dios? ¿A un pastor evangélico? No, a un cura católico. ¿Quién puede dudar que cuando el Padre Claret francés, que yo no lo conozco, habló eso, no era por el Espíritu Santo que tuvo esa visión? ¿Quién puede dudar que el santo San Francisco de Asís no era un hombre lleno del Espíritu Santo? Por eso es que este mensaje de nosotros es una piedra en el zapato para los evangélicos. Porque para ellos tú le preguntas, ¿no? Los evangélicos son los únicos que esto. Más nadie. Los demás se van para el infierno. ¿Y de ahí no lo saca? Mejor es la religión católica, que por lo menos te hacen una misa y te sacan del purgatorio. ¿Sí o no? Vamos a poner, si tú eres evangélico y te portas mal, dicen ellos que te vas para ¿dónde? Al infierno. ¿Dicen ellos que se puede sacar de ahí? No. Ahí está el gusano, el fuego que nunca muere, ahí está el diablo con todos los demonios. Dicen algunos predicadores de aquí en la ciudad, que yo los he oído, que ese infierno está lleno de cristianos, dice. Y fuego. De cristianos,
de cristianos llenos ahí. O sea, que Cristo que habita en esos cristianos está metido en el infierno según ellos. Pero el católico tú te portas igual de mal, te mueres, te mandan para allá, para las ánimas esas, y vas y pagas una misa con el cura, y depende cómo tú te hayas portado, y depende del dinero que tú eches, te van sacando poco a poco. Vamos a decir que tú no tengas mucho, por lo menos un año ya estás afuera, hermano. Libre de deuda, Entonces, ¿cuál es mejor? Pues la católica. Por eso es que este mensaje es una piedra en el zapato. Porque el llamado de esa gente todos los domingos a la misma gente en las iglesias es el pecado y el infierno, y el diablo te lleva si no pasas aquí y no dejas que yo rece por ti, ore por ti, te ponga las manos yo. Una piedra en el zapato. Aquí tienes otro, un romano, mira. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. No era ni judío ni andaba con Jesús. Sin embargo, tuvo una visión de Dios. Y Dios le va a restregar esta visión de este hombre a Pedro por la cara. Porque Pedro, como buen judío, decía, no, esto solamente para los judíos. Dicen, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vaya, a un romano lo oyó Dios, ¿qué te parece? Envía pues ahora hombres a Jope, a ver a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido al ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, oído, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, se mareó, tuvo una visión, una experiencia, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, la visión que le está dando es un grupo de animales que para los judíos eran inmundos, que era la serpiente, el cochino, y etcétera, y etcétera. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió. No lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. ¿Por qué sería 3 veces? Ayúdame tú. No aceptaba, pero ¿cómo es esto? Si esto es para los judíos nada más. Si Jesús era judío, yo soy judío, el otro judío, ven acá, pero ahora Dios me está diciendo, no, esto tiene que ser una equivocación, esto es que yo tengo hambre. Esto es que tengo hambre, no me han preparado la comida y me dio un mareo ahí, un yello, y estoy viendo visiones. ¿Será que nosotros a veces somos así también? Mira, perreta, y la mayoría dicen ellos dos, los demás no, los demás enseguida obedecen, Sobre todo lo que no entendemos, enseguida lo obedecemos, No le preguntamos a nadie, ni llamamos a fulana, ¿qué tú crees de esto? Mira, la obedecemos enseguida. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Qué dijo? He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa a oír sus palabras, a oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, oído, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Entendiste la visión del manto ahora? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntando por qué causa me habéis hecho venir. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 estaba sin comer mientras oraba en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escucha. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oído, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en toda nación hay algunos que le dicen Alá, porque hablan árabe. Y hay otros que le dicen God, porque son gringos. Y hay otros que le dicen Dios, porque son cubanos, o dominicanos, o colombianos. Y hay otros que le dicen Chi, porque son chinos. Pero que diga toda nación, diga toda carne. Toda carne. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor. Y no dice los evangélicos. ¿De árabes también? Claro. ¿De musulmanes también? Claro. ¿De católicos también? Claro, claro, claro. Un solo creador, un solo Dios, creador de todos. Gente que no tienen culpa de haber nacido en África. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Oído, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Oído, escucha, presta atención. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Quiere decir que es muy necesario uno buscar dirección de Dios, dónde uno debe estar y con quién debe estar y a la hora que debe estar. No vaya a ser que uno esté ordenado para algo de antemano y por uno andar por
Donde no es, pierda uno la misión, ¿no? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y que de este, ¿no estoy leyendo yo? 43. Ah, 43. De este dan testimonio todos los profetas, ¿viste? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también, diga también, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Diga toda carne. Entonces por eso es que este mensaje es piedra en el zapato. Porque tú vete por ahí a cualquier iglesia, pásate 6 meses por ahí y después regrese, tú me cuentas. Una última cosita y ya. Efesios 1. Cualquiera puede decir, es que ellos se creen los mejores. No, nosotros no nos creemos los mejores. Eso es todo, somos diferentes porque por alguna razón que yo no conozco, hace 25 años Dios me llamó a predicar este evangelio de la gracia. Eso es todo. Y que en este momento no es un evangelio popular, es un mensaje profético, y como es profético, estamos anunciando algo que ellos todavía no conocen, y como no lo conocen y va en contra de sus intereses, pues nos atacan. Eso es todo. Entonces, yo les recomiendo a los que deciden hablar esto, que tengan eso en cuenta, que no es una cosa popular, lo irá a hacer como demostramos la semana pasada. Yo escribí un libro en el año 91 sobre el ayuno y me iban a matar por eso. Un pastor aquí en la ciudad dijo un día que yo era un marihuano en la radio. Ese es un marihuano, se va a fumar marihuana. Porque yo había puesto que el ayuno no era de comida, sino de soberbia, y de estar condenando a la gente. Dijo que yo fumaba marihuana. Sin embargo, hoy hay montones de Biblia que ya ese versículo, este género no sale sino con oración y ayuno, ya no está en la Biblia. Ya no está en la Biblia. Pero ¿cuántos años han pasado? 20 y pico de años. Entonces así pasa igual. Hoy yo estoy hablándote de esto y hoy tú no sabes los correos que yo recibo. Me mientan la madre, vaya, hacen todo tipo de barbaridad y ustedes los que llevan tiempo aquí saben cómo nosotros hemos sido perseguidos, atacados, difamados. Pero llegará un momento pasados los años que ya esto está popular. Es así. ¿Viste? Efesios 1, verso 10. Pero mientras tanto, hay que seguir firme lo que Dios le ha dado a uno. Dice que llegará un tiempo, Efesios 1, verso 10, de reunir todas, diga todas, las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, entiéndase lo que Dios estableció proféticamente, como las que están en la tierra, es a decir, la manifestación de las mismas. O sea, hay tiempos que se van cumpliendo todas las cosas. Yo los declaro bendecidos con toda bendición. Vamos a declarar la palabra por esta finanza. ¿No te alegra saber que Él te purificó para poderte consumir las cositas? Dígame, ¿las está consumiendo poco a poco? Es como así, mira, es como así, mira. Mira, la sangre. La sangre. Y entonces Él se mete por aquí. Y esa cosita que no sirve, una menos. Este carácter, déjame. Esa lengua chismosa.
Poco a poco, diga poco a poco. Ah, diga, gracias a Dios que no es de un golpe. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ella es vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos purifica, nos llena, nos alumbra, nos ilumina, nos revela y nos va consumiendo aquellas cositas que no te agradan, que son contraproducentes para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros negocios, y va estableciendo tu manifestación, tu fruto, tu amor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paciencia que tiene grande galardón, tu gozo que es mi fortaleza, tu bondad, tu perseverancia, tu dominio propio, tu fe, la vas estableciendo poco a poco según vas quitando lo que sobra. Gracias porque no nos consumes. Gracias porque nos amas. Gracias porque demostraste tu gran amor con la vida de tu Hijo. Y si tú no escatimaste ni aún a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con tu Hijo todas las demás cosas? Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderte, a conocerte cada día más. En el nombre de Jesucristo hablamos palabra de salud para aquellos que puedan estar afectados de salud. Y les decimos en esta mañana que Él llevó nuestras enfermedades y dolores sobre su cuerpo y que por su llaga fuimos nosotros curados. Que no hay necesidad que ningún hombre te ponga las manos. Tú declaras la palabra porque la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Si tú has creído en su nombre, tú eres de aquellos que las señales te deben de seguir a ti. Las señales no son simplemente para los predicadores. No, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, que a toda esta gente que han estado al alcance de nuestra voz en esta mañana, tu palabra les haga vida en sus corazones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.